Saludos amigos, bienvenidos nuevamente al debate de la semana. Soy Miguel Guerrero y estoy encantadísimo de estar nuevamente con ustedes en sus hogares. En la noche de hoy vamos a tratar un tema muy académico, pero sumamente importante para la economía nacional. ¿Vivimos en una economía privatizada o una economía caracterizada por el gigantismo estatal? Y vamos a discutir este tema durante la próxima hora con 4 reputados y conocidísimos economistas dominicanos. El licenciado Carlos Cuello, la licenciada Ana Carolina Franco, el licenciado Antonio Siriaco y el licenciado Rafael Espinar. Gracias caballeros y distinguida dama por la amabilidad de aceptar nuestra invitación. Y quisiera comenzar con esa pregunta: ¿cómo caracterizamos la economía dominicana? ¿Es una economía realmente privatizada o el gobierno crece de una manera desmesurada como piensan muchos? La dama primero. Pues primero, muy buenas noches y mil gracias por la gentil invitación una vez más y por la introducción. Cuando pienso en privatización, creo que lo primero que tenemos que poner claro es a qué se refiere el término, ¿no? A esa tercerización de la provisión de bienes o servicios que originalmente son provistos por el Estado y lo pasa a ofrecer o a brindar un ente privado, ¿no? Y luego tenemos, obviamente, en República Dominicana una tradición de privatizaciones que se remonta en la era moderna, digamos, a la transición democrática que ocurrió a la caída de Trujillo, ¿no? En 1900, en la década de los 60, ¿no? Pero que se ha sucedido con cosas como la ola de reformas de 1997 que implementó el gobierno del presidente Fernández, y que hemos visto ha tomado otro matiz a la luz de una nueva ley, que es un marco normativo e institucional a través de las alianzas público-privadas. Eso para responder qué es privatización y los matices que puede tomar, porque no estamos hablando de un solo tono de gris, sino de todo un espectro. Luego, en la discusión académica y de políticas públicas, ha habido una reflexión y un revisitar, una expresión que al final, cuando vienen las crisis, todos somos keynesianos. Lo vimos en 2020 con el episodio de la pandemia, ¿no? Y la reacción que tuvieron los gobiernos a nivel global, por un lado, y por el otro, en 2008, cuando se cayeron los mercados financieros, ¿quién tuvo que responder para que tuvieran ese último auxilio tanto los bancos como las personas? Entonces, en ese contexto es que vamos a enmarcar la discusión de esta noche, y yo con esa introducción de términos me voy a permitir pasar la palabra a don Miguel. Bueno, me hiciste un gran favor realmente, porque no hubiera podido explicar las características del programa en la forma que tú lo has dicho. Claro. Así que, pero realmente vivimos en una economía privatizada o el gobierno, porque cada día, con la privatización del 97, se inició el desmonte de muchísimas instituciones del Estado, pero hoy el Estado dominicano es más grande que en ningún otro momento de la vida dominicana. Mira, Miguel, yo creo que uno tiene que poner el tamaño del Estado en un contexto de indicadores. Y hay evidentemente mediciones que te dicen la dimensión, el tamaño del Estado. Por ejemplo, si tú mides el tamaño del Estado por el gasto público, claramente que el sector privado es el 85% de la economía. Y el sector público es un 16, un 15%. Y eso es un indicador importante, ¿no? Yo creo que lo que ha ocurrido recientemente y lo que quizás en las últimas décadas es una gran dispersión de las instituciones públicas, y eso envía una señal de que las instituciones, el sector público se viene agigantando. Pero en términos del gasto público, realmente el Estado dominicano es un Estado pequeño. Si tú lo comparas incluso con otros estados en América Latina, el caso por ejemplo de Argentina, o el caso de Brasil. Bueno, pero eso es, lo limita el tamaño de la economía. No, pero lo estoy midiendo como proporción del PIB, sí, lo cual es comparable. O sea, estamos hablando de una economía como Argentina que te gasta el 33% del gasto público con respecto al PIB. Es muchísimo eso. Y son economías muy grandes. Ahora, ¿qué ha ocurrido en la economía dominicana? No estamos hablando ya de un Estado productor, dueño de esas empresas públicas,
cuando eso ocurrió cuando Trujillo, las empresas de Corde, una cantidad de empresas que competían con el sector privado. Con la ley de capitalización, como decía Ana, prácticamente eso ya comenzó a desaparecer. El Estado dominicano ya no es un Estado productor, es un Estado que en cierta manera provee servicios, determinado tipo de servicios públicos, salud, educación, pero no es un Estado que comienza a producir, no sé, zapatos, o aceite, o harina. Tenía empresas, o sal, o clavos, o cemento. Todo eso eran empresas del Estado que generaban una competencia con el sector privado. Eso no existe. Yo creo que tenemos que hablar de otro tipo de Estado y quizás, obviamente, un Estado que se concentre más en la provisión del servicio público, que yo creo que es un elemento importante. Pero en términos de los indicadores que te dicen el tamaño del Estado, creo que el Estado dominicano, obviamente que no es el más grande de la economía, es el sector privado, y obviamente que representa el 85% de la economía dominicana. O sea, eso lo dejo a los colegas. Pero el crecimiento del organigrama del Estado dominicano, ¿no?, con tantas instituciones nuevas, aumenta el costo de administración del Estado. Yo creo que lo que ha aumentado es la ineficiencia del Estado, pero todavía en términos del gasto público, yo creo que no ha sido un incremento, se mantiene prácticamente en una horquilla entre un 16 y un 15%. Y por eso es quizás la impresión que uno tiene, la dispersión que hay de muchas instituciones que podrían dar el mismo servicio. Y eso sí hay que mejorarlo. Y era una propuesta del presidente Claro. Abinader en su discurso. Yo creo que un poco para abonar a ese punto que hacías, Antonio, yo creo que el presidente Abinader ha tenido momentos donde ha dado señales de claridad en el sentido de mirar las alianzas público-privadas como un vehículo, combinándolo con esa figura del fideicomiso de la que hemos hablado con antelación, pero que sorprende, por ejemplo, con iniciativas como la que planteó en el mes de abril de convertir la Oficina Metropolitana de Transportes y de Autobuses, ¿no?, la OMSA, en una entidad privada. Entonces, yo creo que este diálogo nos va a permitir ver con profundidad que quizás después de los cambios en términos de modificaciones electorales, claro, que ha tenido la República Dominicana, el otro gran tema que hemos tenido y que es de avanzar y dar marcha atrás, ha sido precisamente el tema de las privatizaciones. Y lo digo porque tenemos el caso emblemático del sector eléctrico, que sufrió una primera privatización y luego una restatización, y todavía hoy estamos discutiendo la reducción de pérdidas en materia de distribución. Mira, yo creo que la percepción que se tiene de ese gigantismo del Estado obedece a la atomización de instituciones, esa dispersión que la gente percibe. Lo otro es también la nómina, señores. Sí. El Estado tiene casi 800.000 empleos, es el mayor empleador de la economía, ¿no? Y desde ese punto de vista, estamos hablando de que de 4 millones, tanto que es la sí, fuerza laboral, el Estado tiene prácticamente el 20%, ¿no? Y empleos formales. Que cuando tú lo comparas dentro de lo que es el empleo formal, el Estado llega casi al 30%, porque el empleo informal es privado, casi en su totalidad, ¿no? Ahora, si es más gigante el Estado, ahora yo pienso que no, tenemos una economía mixta, como es lógico, ¿no? Pero gigante lo fue cuando en la transición del trujillismo, porque no era competencia, como tú dices, no había competencia, era un monopolio. Todas esas empresas que tú mencionabas, incluyendo, bueno, los ingenios, había una participación privada, claro, de Vicini y Romana, claro, pero era dominante. El Estado. Entonces, todas esas empresas pasan al el Estado. SEA era responsable del 60% de la, sí, de la producción. La mitad de las exportaciones dominicanas eran... No, y las exportaciones se distribuían conforme a la proporción en la producción nacional. Pero ahora mismo prácticamente el 100% de las exportaciones son privadas. Privadas, correcto. Sí, claro. El turismo es una actividad privada. Claro. Que bueno, es que ya no hay ingenio del Estado. Exacto. Hay un ingenio del Estado arrendado a una empresa privada. Exacto. Entonces, ¿dónde es que llegamos? Al final, todas esas empresas sabemos, conocemos muy bien lo que pasó. Se desguañangaron, como decía Bernardo Vega. Entonces, el Estado
ya lo que estaba era asumiendo una carga con esas empresas. Correcto. La gente todavía habla, tú fuiste director de CORDE. Por 2 meses. Bueno, pero lo fuiste. Pero fíjate que en ese entonces... Que nada más cobré un mes. O sea, no fue un todavía mes. CORDE era un Entiendo. emporio. Pero al final, lo que terminó fue siendo una carga para el Estado. Claro, eran Pero 23 empresas que quebraban continuamente. Y los empleos que tenían estaban quebradas prácticamente, el Estado claro. los tenía que subsidiar. Y los empleos que se creaban no eran empleos sostenibles, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo pienso que nosotros tenemos, es difícil en economía, una combinación Estado-sector privado, muy difícil, porque tú tienes economía como la de los países nórdicos, según lo que decía Antonio, que tienen hasta un 50% de participación del Estado, por lo que es la presión tributaria. Y tiene otras economías como la de Estados Unidos, o la de nosotros, que es menos de un 15. De un ¿no? 15, correcto. Sin embargo, lo importante, pienso yo, para la economía es que sea el Estado, porque el Estado tiene aquí todavía, en la educación tiene más del Claro, 70%, claro. En la salud se ha modificado con los seguros, planes de seguro médico, ¿no? Y la ley de la seguridad Correcto. social. Pero en la educación, en la finanza, el Banco de Reserva solo es casi el 30% del sector financiero. Sí. En los combustibles también. O sea, el Estado sigue teniendo incidencia, ¿no? Pero no es un Estado empresario, como lo Correcto. fue Claro, después del claro. gobierno de Balaguer. Y en el caso, licenciado Espinal, en el caso del sistema eléctrico, que es objeto de muchas críticas, y que hay una ambigüedad, ¿no? Porque ahí el sector privado controla la producción de energía, pero el Estado dominicano controla la distribución de esa energía. Y la transmisión. Mira, Sí, la Transmisión monopolio. lo que planteaba el profesor Siriaco, viéndolo en términos económicos, el Estado dominicano como Estado participador de la actividad económica es relativamente pequeño, en comparación con países desarrollados, donde el Estado, no solamente el gobierno, sino la participación del Estado en actividades productivas. Tú te vas a Brasil, por ejemplo, y tienes a Petrobras, te vas a México y tienes a Pemex. O sea, empresas que son de grandes empresas mundiales. La generación de petróleo, por ejemplo, la exploración de petróleo en Japón, es totalmente estatal. Los grandes sistemas de comunicación como los metros, la energía eléctrica, son estatales. Porque el mercado es un buen distribuidor donde no hay monopolio. Y estos tipos de producciones son monopólicas. En el caso dominicano, como no hay grandes empresas de esa naturaleza, obviamente eso tiene que ser del sector privado, que es un mejor administrador y distribuidor de los bienes y los servicios. Ahora, en el caso eléctrico es un caso complejo, porque el Estado es socio de la generación en Itabo y lo es en Eje Jaina. A través de A través de la política de privatización de los 97, es partícipe de los beneficios de esas empresas. Y lo es en una eficiente empresa que es la generadora de harina, por ejemplo, Correcto. la productora de harina de Molinos Modernos, donde el Estado participa, pero no administra. Porque el problema está en la administración de esas empresas. En el caso de las sedes, el desastre de las sedes es la administración por la empleomanía, por las pérdidas que se producen, dada la ineficiencia del Estado como administrador. Y desde mi punto de vista, eso debería estar en manos del sector privado, la distribución, como lo está en Los servicios telefónicos, por los ejemplo. servicios telefónicos, o el ejemplo de CEPEN en el este. Y el del aeropuerto. país. El Ese aeropuerto. es el mejor ejemplo de privatización. El aeropuerto Claro. es un ejemplo de privatización. Entonces, esa dualidad de que el Estado es socio de la generadora, debería vender el otro 50%, el Estado, y dedicar esos fondos a otro tipo de inversiones en infraestructura que hacen todos los estados, como es la portuaria de Manzanillo, porque ahí el sector privado no va a hacer la inversión de escala que tiene que hacer el Estado, o en la carretera del Coral que va a la del este. El desarrollo de Punta Cana es por la inversión del Estado también, esas carreteras. Claro. El desarrollo de Miche no se va a lograr sin una carretera que vaya del aeropuerto de las Américas
hasta Miche directamente, porque si usted quiere ir de las Américas a Miche, tiene que ir a Punta Cana para luego ir a Miches, o el desarrollo de Pedernales con autovías de primer mundo. Entonces el Estado tiene que concentrarse en eso y dejar al sector privado en la administración de la distribución eléctrica, de la generación, incluso de la transmisión, que eso efectivamente podría ser mucho mejor en manos del sector privado. Bueno, ¿y dónde falla entonces el Estado dominicano en el control de esos bienes? Tenemos un Estado clientelista, recuerda, ese es uno de los grandes problemas. O sea, se ganan unas elecciones, pero todo el que de alguna manera te apoyó quiere un empleo, quiere una posición, no importa que tenga la capacidad. Quiere su parte, ¿no? Para hacerlo, claro. Claro. Entonces, eso es lo que hace que afecta la eficiencia de las empresas, ¿no? Yo pienso, por ejemplo, Obra Pública, que probablemente es la institución que más asfalto usa en el país. No tiene que tener una planta de asfalto, pero tampoco garantiza que si la tuviera fuera más eficiente que el sector privado. Probablemente sería mucho más ineficiente. O la opción de poder escoger entre ofertantes, que esa es otra ventaja también, porque después que tú tienes control la producción de algún renglón, ya tú estás obligado a adquirir a través de esa entidad, ¿no? Entonces yo pienso que el problema está, no es que sean mal administrados, porque hay instituciones del Estado que funcionan. Ahora mismo tenemos el caso de Punta Catalina. Punta Catalina, según lo que tengo entendido, está funcionando, siendo muy bien administrada, ¿no? Pero deberían venderla también. Bueno, es que el Estado terminó. ¿Qué hace el Estado Tú sabes con por esa qué la planta tuvo que eléctrica? terminar el gobierno, ¿no? Porque realmente el plan era que tenía un financiamiento de Brasil que no falló. Y el gobierno la terminó, pero el objetivo era llevarla al mercado de valores, venderla, y eso sería pertinente. Y con eso tú rebajas, incluso lo aplicas la deuda, lo que sea, ¿no? Pero bueno, ya eso tiene un costo político. Ahora, la importancia del Estado, ¿dónde está? Bueno, garantizar, y eso lo plantean en la economía, garantizar una mejor redistribución del ingreso, porque el objetivo de la economía finalmente es que mejore la calidad de vida de la gente. Claro. Y el Ahora, Estado, Ahora, yo creo que también eso que dice Carlos, hay un tema del personal, del manejo del Estado. O sea, yo creo que el Estado dominicano tiene que ir generando un proceso de estabilidad a su personal técnico, formar incluso lo que son funcionarios del Estado que tengan una estabilidad. Yo creo que eso es un elemento importante. Eso es administración El desarrollo del servicio civil. Eso es el servicio civil. Correcto, porque mira qué ocurre, la incertidumbre que se genera cuando hay un cambio de gobierno, incluso en instituciones que son clave, es muy grande. Y eso, en cierta manera, ahí entra el elemento político que decía Carlos. O sea, cuando la gente no Y se deterioran los servicios por los cambios. por los cambios. Entonces hay una especie de retroceso, hay una curva de aprendizaje en muchos casos, que paraliza el mismo gobierno. Muchas veces los gobiernos se dan hasta 100 días y no debería ser. Si tuviera un conjunto de servidores permanentes, por ejemplo, en el caso español, cuando hay un cambio de gobierno, apenas el gobierno que entra son 18.000 empleados que tiene que... Sí, claro. El resto se queda ahí. Y los secretarios de Estado son funcionarios civiles. Civiles, lo que un gobierno puede hacer es nombrar un ministro. Claro, pero entonces, es un elemento y importante. esos son los que realmente funcionan. Claro, carrera. Es una carrera, exactamente. Claro, y eso yo creo que es un elemento que nosotros tenemos que mejorar para sostener lo que es esa eficiencia del Estado dominicano. Ahora, aquí hay un mito, por ejemplo, que es el resultado, un lastre político que hemos venido arrastrando. Por ejemplo, cuando se habla de privatización, mucha gente piensa enajenación de un bien público. Y, por ejemplo, hay un caso, para mí emblemático, que es la ruina del que fue el Teatro Agua y Luz Angelita. Y vamos a hablar de ese tema cuando regresemos después de la pausa. Bien, estamos de regreso en el debate de la semana y estamos conversando sobre dos conceptos académicos relacionados con la economía. ¿Conviene al país la privatización de su economía o conviene al país que el gobierno ejerza más influencia en el campo de la economía nacional? Y al final del segmento anterior le hablaba de un caso muy emblemático, ¿no?, que tiene que ver con el concepto de la enajenación de un bien público que impide muchas veces que los gobiernos puedan tomar decisiones importantes para resolver un problema. El caso del teatro, de la ruina, el Teatro Agua y Luz Angelita,
que queda en el malecón ahí en el centro de Los Héroes y que está prácticamente inservible, es una ruina que no sirve absolutamente para nada. Se han hecho varios intentos para vender eso y siempre surge el hecho de que eso es un bien público. ¿Es un bien público realmente? Bueno, el teatro Agua y Luz es propiedad pública, o sea, propiedad estatal, indudablemente. Y aquí hay otras... Bueno, no el inmueble. El inmueble. Bueno, pero ya eso es una ruina. Bueno, el solar. Pero el valor del solar, Sí, sí, el valor del solar, lo mismo que ocurre con el Hispaniola, por ejemplo, donde está el Hotel Hispaniola. No sé si el Santo Domingo que era el viejo Hotel Santo privado, Domingo, sí, que pero está cerrado hace muchos años. Está cerrado hace muchos años, pero esa costa, el Jaragua es un hotel, es propiedad del Estado Dominicano, arrendado a largo plazo. Lo mismo que pasa con el Hotel Matunde o el Hamaca, que todavía son hoteles, terrenos, propiedad del Estado. Ahora, ¿qué hace el Estado con esos terrenos? Yo no entiendo. Porque... No, lo tiene arrendado al sector. Bueno, pero la venta sería más, no sé. Mira, por eso cuando a veces hablan de la deuda dominicana, y sobre todo la deuda externa, como un gran peligro, el Estado dominicano tiene recursos en activos, en una abundancia extraordinaria. Incluso todavía hay muchísimas emisoras y plantas. Subutilizadas. Bueno, las frecuencias son propiedad del Estado. Las frecuencias, pero hay inmuebles que desde la quiebra de los bancos han pasado a mano del Estado y están ahí todavía. Entonces, el Estado Dominicano, lo que creo yo, Miguel, que no es el tamaño del Estado, es el poder que tiene el Estado Dominicano en el desarrollo de la empresa privada. Para mí, esa presencia del Estado Dominicano en los vínculos con la empresa privada, que aquí pocas empresas privadas participan del mercado sin alguna connivencia o apoyo o participación del sector público. Y eso es más preocupante, lo que te estoy diciendo, claro. Es preocupante porque ahí no es el tamaño del Estado, sino la influencia y el poder del Estado en las decisiones privadas. Pero todo eso es una falta de reglas de juego, generalmente. Y eso que dice el profesor Espinal, que muchas veces eso se expresa en grupos de intereses que capturan al Estado. Y capturan al Estado precisamente y se enquistan en sectores clave de la economía. Y yo creo que eso es un elemento que el Estado tiene que superar. O sea, el Estado dominicano tiene que... Yo creo que aquí hay una gran reforma que está muy pendiente, que es la reforma institucional del Estado dominicano. Aquí se habla de la reforma fiscal, pero esa reforma institucional que implica un mejoramiento en el servicio de la carrera civil, que se establezcan las diferencias y las áreas donde el Estado tiene que intervenir y concentrarse, y que exista toda una regla de juego, yo creo que lo hace falta. Y eso evitaría en el futuro concentraciones y alianzas muchas veces que se dan entre el Estado y grupos de intereses que también afectan a otros grupos de intereses económicos. Entonces yo creo que hace falta todavía una gran reforma institucional que establezca esos elementos. Sí. Dígame, licenciado. Me permito disentir en el sentido de que nos hace falta un marco. Porque si No, bien... una reforma importante, yo digo, porque hay muchos elementos que están dispersos y no son reformas dispersas, es sencillamente una reforma que... Pienso que nosotros como país, nosotros no tenemos una escasez de leyes, sino una abundancia de las mismas y una falta quizás de aplicación efectiva y muchas de ellas no actualizadas. Porque... Algunas, pero por ejemplo, nosotros tenemos un régimen de competencia, ¿no? Que debería de ser el marco idóneo para comenzar a pensar, ¿no?, las distorsiones que pueden resultar en algunos mercados y luego repensar aspectos regulatorios. Yo, en lo particular, desconozco qué ha pasado con la aplicación de esa ley de competencia en República Dominicana. Luego tenemos a niveles sectoriales leyes de ordenamiento que de alguna manera ponen
ponen Orden. ¿no? Valga la redundancia. Y tenemos reguladores eficientes que acaban de ganar premios. Por ejemplo, el Indotel en esta semana Claro. salió como el mejor regulador a nivel regional. Entonces, yo pienso que la discusión no es sobre una reforma institucional, porque también tenemos una ley de servicio civil dominicana, la carrera administrativa. Lo que tenemos que afianzar es en el cumplimiento de las leyes que tenemos y en el mejoramiento de esas leyes. Todos los gobiernos la Sí, pasan sí. por alto. Todos los gobiernos la pasan por alto. Ahora, ¿cuál es realmente el tamaño del Estado dominicano? Porque ustedes están hablando de todas las propiedades que el Estado posee, pero ¿cuál es el tamaño real y cuánto valdría eso en el mercado? Mira, déjame decirte algo. ¿Se ha hecho algún esfuerzo para Porque Se también... está haciendo un censo ahora. sí. Es un censo Pero de los yo activos. creo Ahora que... está haciendo Bueno, un espero que no censo. corra la misma suerte que el otro. que el otro censo de la población. No, pero ese censo puede reflejar datos sobre lo que tú estás planteando justamente ahora, ¿no? Ahora, yo creo que el tamaño del Estado no se mide en términos como nosotros lo estamos evaluando Sí. como economistas, en términos cuantitativos. Habría que medirlo en términos cualitativos. O sea, para que el sector privado funcione, para que el sector privado logre esa eficiencia, necesita del Estado, como tú decías ahorita. Sin el Estado... Pero un Estado regulador. Pero vuelvo a regulador. insistir. Pero mientras el Regulador Estado o sea de estabilizador. alguna manera competencia del sector privado, porque el Estado compite con el sector privado. Pero vuelvo a No es insistir, una gran Miguel, dimensión. mira. Y mientras esa competencia existe, Sí. su capacidad de regulación disminuye. Vuelvo a insistir en la dispersión que hay. El Estado dominicano está disperso. Mira, yo creo que nosotros somos un país de 48.000 kilómetros cuadrados, ¿verdad? Esa es la dimensión. Tenemos 32 provincias. Más que Tenemos Brasil. 245 distritos municipales y 156 58 municipios. Oye bien, todo eso 195 diputados. todo eso Tenemos implica- diputados de ultramar, como si tuviéramos claro. posesiones de ultramar. Entonces, nosotros hemos construido una estructura gubernamental en función de un país que no la tiene Rusia, ni la tiene China, que uno tiene 17.1 kilómetros cuadrados, el otro 9.1, ni la tiene Canadá. Entonces, esa es la percepción que tenemos. Rusia Hay tiene mucha incluso dispersión en cuanto a eso. 8 uso horario. Rusia. Y todo eso implica o estructura, jipeta, pistola, gasolina, todo eso implica eso. Sí, pero eso es la ineficiencia. Y por eso yo digo que hay un elemento de dispersión que no se refleja evidentemente en el gasto público. Porque si uno agarra el gasto público, obviamente que Pero la cuando proporción, yo le pregunto a ustedes cuál es el tamaño del Estado, yo quiero buscar porque muchos países han resuelto el tema de la deuda externa desprendiéndose de muchísimos bienes del Estado. Y eso es una política que ha tenido éxito en muchos países. O dando concesiones. O haciendo concesiones, exactamente. cuando tú das concesiones. Entonces, es evidente que muchas propiedades del Estado dominicano no tienen ninguna utilidad y no sirven para nada, siendo del Estado, pero que podrían ser muy útiles para la economía incluso y para la difusión o el crecimiento de nuevas actividades productivas, económicas, si estuvieran en manos privadas. Lo que pasa, Miguel, es que debemos diferenciar tres niveles. Una cosa es el gobierno, que es lo que se está refiriendo claro. Siriaco, que es el gobierno, pero eso no es el Estado. El gobierno tiene un gasto público y un porcentaje del producto relativamente reducido. Pero el problema aquí es que el presidente es presidente del gobierno y jefe del Estado. Sí, por eso te digo, cuando tú vas al Estado como los activos del Estado, que no son propiamente del gobierno, claro. sino del Estado, en representación de los ciudadanos, posiblemente ese tamaño del Estado se dimensione a otros niveles. Si tú vas, además de eso, a las empresas públicas estatales, que no son parte del gobierno, como es el Banco Reserva, como es incluso La Refinería Dominicana de la Petróleo. refinería o incluso el Banco Central como instrumento de decisión de las políticas monetarias, que es el Estado. Entonces la dimensión del Estado
extraordinarias. Por ejemplo, si yo te tomo el Banco Central, aquí hay un sector privado financiero que es rico o pobre dependiendo de la política del Banco Claro, Central. la política Y económica. que se está enriqueciendo por la política del Banco Central. Está concentrando una enorme cantidad de riqueza y de mala distribución, porque aquí hay una bobina de enriquecimiento en el sector financiero a través de los certificados del Pero Banco como, Central. como Ahora, ente pero regulador, es como normal ente que regulador exista de la un banco banca. Cumple, Cumple, ¿Cumple claro. o no? Cumple, Sí, cumple, claro, claro, cumple, claro. porque su función es esa. Ahora no cumple como un distribuidor de riqueza, porque no es la función del Banco Central. Entonces, esas dualidades del Estado son lo que convierten al Estado dominicano en un poderoso instrumento de participación en los mercados. Así lo veo yo, no sé qué dirán. Pero los el demás colegas. Banco Central está haciendo competencia a la banca privada también, No con los depósitos. Pero no yo- sí, no necesariamente. No necesariamente, porque cuando se utilizan el movimiento de tasas como instrumento de política monetaria, eso obedece a la estabilización de Claro. la economía, y de hecho lo logró. Lo logra. Lo logró. Comenzamos primero que Estados Unidos. Hoy ustedes vieron que Sí, así en es. Europa se subieron las tasas. Sí, sí. y En en ambos- Estados en Unidos. Antes de ambos ayer mercados. y hoy Nosotros también. En estamos ambos mercados. bajándola. Y Y, ya la y no es inflación. exclusivo del Banco Central. La Reserva Federal es un poder en el Claro, Estado en todo el mundo se norteamericano. hizo lo ¿no? mismo. Y ya la inflación se logró el objetivo meta un mes antes de lo previsto. Se espera que ahora, a partir de este segundo semestre, la economía tenga mejor desempeño. Ahora, sin la política económica, ¿qué sería del sector privado? O sea, lo que te digo es que es obligatoriamente necesario el uno para el otro, ¿no? Queremos ver la importancia del Estado. ¿Qué sería de un país sin Estado? El caso de Haití o el caso de Venezuela, sin un Estado poderoso, ¿no? Entonces, uno y otro necesariamente. Ahora, si tuviéramos que desprendernos de algunas actividades que están en poder del gobierno dominicano para impulsar la economía o darle más vitalidad a la actividad económica, ¿cuáles serían esas actividades? Mira, yo pienso que hay áreas que están muy bien definidas. El Estado tiene hoteles, tiene una cantidad y tiene una institución que se llama Coprotel Corpotel. o Corpotel, ¿verdad? Entonces yo creo que, ¿qué necesidad tiene un Estado de estar administrando hoteles? Pero ya no compite tampoco. Ya no compite, Son entonces ruinas. eso se lo Barahona, transfiere tú al tienes uno. sector ¿Qué? privado. Yo creo que el Estado Por dominicano... tener una feria ganadera frente al mar. No, y tiene que concentrarse en Frente aquellas Una feria actividades, ganadera frente al mar. Frente en al aquellas mar, actividades, obviamente, Y en donde los en riesgos... en la avenida más importante. Oíste, Es una feria ganadera de una finca por ahí. creo que debe concentrarse en aquellas actividades donde los riesgos son muy altos para el sector privado. Que eso es lo que hacen todos los estados. Por ejemplo, en Singapur, la gente no sabe que el 22% del PIB lo genera el Estado en Singapur. El 22%. ¿Por qué? Pero se ha dedicado a actividades que son obviamente de alto riesgo, Estratégicas. estratégica, y yo creo que eso es lo que hay que hacer aquí en la República Dominicana. Muchas veces esa dicotomía que si el Estado es muy grande, que no, por eso yo digo que debe haber una especie también de concertación y de repartición de espacio, y eso es lo que va a permitir esa certeza para que el Estado funcione de forma eficiente. ¿No y será el sector cuando privado. ustedes hablan, por ejemplo, de la necesidad de una mayor institucionalización, que los gobiernos cuando suben hacen lo que les viene en gana? Y que no hay realmente un compromiso, que el país, por ejemplo, no se ha sentado a discutir qué queremos hacer, cómo queremos vernos dentro de 30, 40 o 50 años. Es decir, no ha definido la responsabilidad de un gobierno. Es cierto que un gobierno tiene la libertad de hacer algunas cosas que están fuera, pero hay algunas obligaciones y proyectos. Por ejemplo, cuando llega un gobierno nuevo, paraliza proyectos de construcción de vivienda social para hacer la suya, y aquellas terminan en ruina. Ha ocurrido ahora con muchos planteles escolares. Pues, Acuérdate que lo que cambia es el gobierno, pero el Estado no. El Estado tiene continuidad. Bueno, Cada tiene 4 años continuidad, cambia el gobierno. En teoría. Para que diferenciemos tiene, los dos. pero, En teoría. pero el gobierno regentea o administra el Estado. La- Sí, pero por un periodo. Yo quiero tomar esa... Pero esa- vamos a hacer una pausa para no interrumpirte cuando comience. Regresamos después de la pausa. Continúen con nosotros en el debate de la semana. Bien, estamos de vuelta ya en la parte final del tema de esta noche. Hemos estado hablando con 4 distinguidos economistas sobre 2 conceptos importantísimos relacionados con la economía
y lo que debería perseguir el país. Si ser una nación privada, de una economía totalmente privada, o si debemos, por el contrario, seguir incrementando el papel del Estado en esa economía. Usted estaba, licenciada. Justamente diciendo, y retomando ese último punto que usted bien introdujo, de que República Dominicana tiene que abocarse a un diálogo, y ahí sí, Antonio, creo que ese diálogo tiene que ser a pensar la República Dominicana del futuro. ¿Cuál es esa República Dominicana que queremos? Lo hicimos ya cuando se planteó aquella iniciativa de Cumbre de Fuerzas Vivas, Correcto. que se tradujo luego en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que ya... Pero falta un pacto, y no, que han pasado ya 12 años. No, falta un pacto, falta la aplicación en el pacto eléctrico de muchísimos aspectos. que se quedó fuera, pero eso nos tiene que obligar a hacer una reflexión de dónde poner los candados para que cuando nos sentemos nueva vez a la mesa, pues pensemos y se pueda cumplir. Entonces estamos en el año 2023. A la puerta de un torneo electoral donde República Dominicana debería de generar un espacio de comunicación efectiva, de diálogo productivo. Y yo creo que nos obliga a retomar espacios como el Consejo Económico y Social, que en algunos momentos se siente silencioso. Pero no está hipertrofiado esa institución. Porque a veces si nos resulta tan difícil ponernos de acuerdo cuando somos 3 o 4, imagínense cuando son 100. La magia está en hacer lo que funcione, y yo creo que las instituciones tienen que ir más allá de las personas, pensando en ese rector que ya no está más, Monseñor, y que hizo una labor para que se pudiera mantener un espacio de concertación nacional en el marco de ese foro. Y eso por un lado. Por otro lado, yo creo que es importantísimo que repensemos dónde queremos estar como nación. Cada vez que se hace una intentona de una enajenación de un bien público, pues hay un aprovechamiento de la coyuntura política y se sataniza esa transacción, que muchas veces lo que viene en algunos casos a aliviar la posibilidad de una carga. Exacto, de aumentar la carga fiscal a los contribuyentes, ¿no? Eso está muy bonito, pero díselo a los partidos políticos. No, te digo, o sea, Son los instrumentos. es el costo político que se le impone a la transacción el que muchas veces hace que se frenen las iniciativas. Pero yo lo digo que una de las cosas que caracteriza a la República Dominicana es lo difícil que nos resulta, por ejemplo, reunir a 5 partidos políticos sobre un punto en que todos están de acuerdo y no se ponen al final de acuerdo con lo que están de acuerdo. Que yo creo que esa es una de las grandes debilidades nacionales. Cuando nos sentamos a la mesa, y usted mencionó a Monseñor Agripino Núñez Collado, yo creo que su éxito como negociador era que siempre evitó que las partes se pararan al primer desacuerdo. Totalmente. Y yo creo que esa debe ser una de las primeras misiones de, Miguel, mira, de un negociador. Yo pienso que cuando uno se ve a sí es. mismo, creo que no tiene toda la idea completa del panorama. Mira, yo creo que la República Dominicana, al margen de todo, durante las últimas décadas ha dado un impulso importante a los procesos de concertación y negociación. Evidente. Y eso se refleja en que es un país que está recibiendo una inversión extranjera importante. No es lo mismo lo que ocurre en Sudamérica. Perdóname, O sea, eso es cuando estabilidad. nosotros nos vemos fuera y vemos lo que está ocurriendo en esos países, obviamente que uno dice que en la República Dominicana, a pesar de las imperfecciones, pero las fuerzas políticas de la República Dominicana han logrado mínimamente cierto nivel de consenso. Bueno, quedó en muchos aspectos demostrado importantes. en la crisis de febrero de las elecciones del 2020. Porque si no, no hubiese estabilidad política, Sí. porque eso es un elemento importante. No es sencillamente en términos económicos, en términos de la estabilidad política. Claro que hay Yo creo que más allá muchas, de los partidos. que hay Sí, muchas percepciones. Lo que pasa es que, efecto. que claramente uno, sí, no importa que sea el sector privado, pero se ha construido un espacio. Fue en un momento determinado, Agripino Núñez Collado, pero siempre hay un elemento que aglutina, que puede ser del sector privado, de la sociedad civil. Aquí se ha construido una sociedad civil importante, que ha sido muro de contención para los partidos políticos, y eso es parte del equilibrio
que ha construido la República Dominicana, sin lugar a dudas. No, y el poder de militar en la vida política dominicana es nulo prácticamente. Claro. Pero Miguel, yo te insisto que el tamaño del Estado está basado no en su participación directa en los mercados, ni en la administración de los fondos que percibe a través de los impuestos. Está dado, mira, en que los grandes grupos económicos, desde los turísticos, los financieros, hasta los medios de comunicación, tienen detrás de ellos alguna vinculación estatal. El garante de la economía. Alguna vinculación, sea una concesión para tú administrar un aeropuerto, sea una Eso concesión, es una peligrosa dependencia. una peligrosa dependencia del sector privado del Estado, y eso es preocupante en términos de que políticamente ese sector privado puede ser, como decía el amigo Siriaco, uno que ha capturado el Estado, pero puede verse también en algún momento capturado por el sector político. ¿Sabe cómo yo le digo a eso? Esos son ilusiones institucionales. Cuando se habla del sector, evidentemente del fiscal, ilusiones fiscales. Pero claro. Pero son ilusiones institucionales. Como decía Ana, ahí están muchas leyes, pero hay debilidades en esas leyes. Y hay espacios que le dan precisamente... Mientras ustedes hablaban de esa debilidad El tema del intrínseca de la economía dominicana, me recuerdo una imagen de una película de Cantinflas. Que Cantinflas se siente ante una mesa de dominó y antes de comenzar la partida le dice a los compañeros, dice, ¿jugamos como caballeros o como lo que somos? Entonces yo creo que aquí se juega en la política como lo que somos, Así ¿no? es, y ese es el problema. Ese es el problema. Y que todos nos conocemos. Así, Sí. A partir de ahí entonces se juega. Ahora, ¿de qué bienes podría, sin disminuir su papel, el Estado dominicano, el gobierno dominicano? ¿De qué bienes tendrían mejor función y tendrían mejor utilidad en el ámbito privado? ¿De qué bienes? Mira, para hacer esa pregunta lo que hay es que pensar en un concepto que hemos mencionado yo creo que todos en esta noche, y tiene que ver con el tema de la eficiencia. Por ejemplo, el gobierno de los Estados Unidos nunca en la vida delegaría o se enajenaría del servicio postal. No lo hace. Claro. Tiene una fortaleza, tiene una capacidad, llega a las personas, no se tocaría. Pero hay otros sectores donde es impensable pensar en la participación del Estado, porque lo único que se necesita para que funcione bien es regulación si hay distorsiones. Entonces, yo creo que la reflexión hacia en qué sí y en qué no tiene que ser con la medición de la eficiencia en la provisión del servicio o del bien público. En temas de educación hay casos de éxito de participación privada, pero hay estados donde tampoco se negocia eso por razones de penetración hasta geográfica, que solamente lo haría cuando lo hace un gobierno. Entonces, esa es la discusión. La discusión tiene que ser meramente técnica y mirando con profundidad y con seriedad la eficiencia. Pero en algunos casos incluso, tú mencionabas el correo, por ejemplo, que es un servicio de los más importantes. Claro, Así claro. es. No, Pero con fuerza federal. el mercado ha ido desplazando gradualmente al Estado. Por ejemplo, a nadie se le ocurre aquí de que para enviar algo al exterior, una correspondencia, bueno, la correspondencia no, porque ya eso es electrónica, ¿no? Pero enviar un pequeño paquete o un libro, a nadie se le ocurre que ya el correo. Además, la gente ni se acuerda que existe el correo. El cartero, yo no sé si todavía existe, pero tú recuerdas que era uno de los personajes más importantes Sí, anteriormente, ¿no? Y claro. traía El cartero, la noticia, traía la sorpresa, ¿no? Sobre todo en diciembre. Entonces, el mercado gradualmente, ¿no? Claro, el surgimiento del Internet también influyó, cambió la manera de comunicarse, Claro. ¿no? Pero todo lo que tiene que ver con lo que es manejo de correspondencia, transferencia, el mercado definió otros canales. Y el correo existe, pero tiene un papel muy pasivo. Pero tiene una fuerza federal que Sí, en incluso Estados Unidos. para el tema, para intermediación financiera, uno, y como número dos, Y para seguridad los social. temas de seguridad social y de impuestos. No, claro. Tiene una Claro. fuerza. No, en Estados Unidos lo utilizan los correos privados. No, incluso. pero importantísima. Sí, pero o sea, aquí la no. violación del correo es un crimen Eso es grave. a nivel federal. Pero aquí no, aquí el correo prácticamente perdió su espacio. Y así pasa. ha perdido incluso el correo interno.
Sí, claro, Sí, claro, totalmente. claro, aquí Sí, está tú privatizado usas totalmente. tú quieres mandar algo a Santiago, tú vas a una de estas agencias de transporte, ¿no? Y llega al otro día. Te va a costar un poquito más, pero está la oportunidad, el tiempo de llegada. Ahora, yo pienso que también hay sectores que hay que ya repensarlo. El sector eléctrico es un caso, yo creo que incide mucho en las finanzas públicas. Sí. Sin duda. Y La eso carga, es una carga importante. O sea, el Estado Dominicano, de un 3% de un déficit que tiene, prácticamente uno es responsable las transferencias que hace el gobierno central al sector Y de la eléctrico. deuda acumulada. Y eso es un elemento que yo creo que hay que Sector repensarlo. Todo el mismo sistema, ¿no? O sea, el sector eléctrico, que en un momento determinado se pensaba que con el pacto eléctrico iba a haber una solución, pero el pacto eléctrico dejó casi 20 puntos fuera, que eran clave. Entonces yo creo que haya un espacio de entendimiento entre el sector público y el sector privado, más allá de los espacios que hubo Pero en la generación. quizás lo que entorpezca esa búsqueda son los intereses privados dentro del sistema. No, yo lo que creo es que ahí debe haber una garantía por parte del Estado en el tema de la distribución y en el cobro de energía. Porque siempre el problema que hay en las alianzas público-privadas es que debe haber ese nivel de responsabilidad de quién asume los riesgos. El problema ahí es la presión social. La distribución de los riesgos. Yo más creo que No, la claro, la presión- distribución de los riesgos. distribución de los Yo riesgos. Entonces, Correcta. claro, porque si el sector privado no está muy claro de que, bueno, yo voy a servir energía, pero Pero tú el me interés tienes que dar la pesa garantía de ahí cobrar eso. Es la presión social. Sí. Claro, Ahí hay un componente que es un riesgo político importante. Entonces Claro. yo creo que ahí debe haber una especie de repartición de riesgo y luego con el paso del tiempo que eso se vaya minimizando. Pero si no, si eso se queda así, oye, este año barril sin fondo. las transferencias van a ser por encima de los Claro. 1.000 millones de dólares. Entonces, lo que usted sugiere es que, por ejemplo, las acciones del Estado Dominicano, del gobierno dominicano, en las empresas generadoras, pasen a esas empresas. No, o esa se no ven- No, dejan no, pérdida, eso está esa bien, no, esa porque, está bien. porque yo creo que ha habido cierto arreglo. Nos quedan 2 minutos, caballero. Yo creo que en la distribución es que debe haber un entendimiento. Porque ahí es donde está el generación, problema. Estado no pierde. No, no Participa, pierde, pero no está no perdiendo, pierde. porque no está Claro. en la generación. Las pérdidas que tiene incluso En que la ya anda distribución. en la Distribución. distribución. Tú compras, tienes que Claro. pagar. Entonces, pero las no cobras. sedes deberían pasar nuevamente al sector privado. Las sedes tienen evidentemente que ser repensadas y si no, porque hay áreas que funcionan, pero si no funcionan, evidentemente, porque la sede de sur es más rentable que de este y que de norte. Pero entonces, claramente, por eso yo digo que hay que ver la repartición, porque el Estado, ¿con qué se va a quedar el Estado Dominicano? Con aquellas que generan pérdidas. Más rentable que deja menos pérdida. Claro, entonces. Porque todas pierden. Todas pierden. Bueno, solamente me queda agradecerle la magnífica oportunidad para debatir ante el público dominicano un tema que siempre ha sido reservado para las academias, ¿no? Para las universidades y para los centros institucionales de altos estudios económicos. De manera pues que muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y a los amigos televidentes, gracias por estar con nosotros. Los esperamos el próximo sábado para otro programa similar. Hasta entonces.